A través de este esquema voy a explicar el libro de Lourdes Basarda y Olga Casanova, titulado Competencia lingüística, un modelo de aprendizaje de la lengua. Bueno, este esquema, al igual que el libro, está dividido en 4 partes. La primera parte referida a la competencia en la comunicación lingüística. La segunda referida a ámbitos de la competencia en la comunicación lingüística. La tercera referida a los cambios que conlleva la incorporación de las competencias en las aulas y los centros. Y por último, la elaboración de un proyecto lingüístico de centro. Bueno, en primer lugar, antes de referirnos a qué es la competencia en la comunicación lingüística, tenemos que hablar sobre la competencia. La competencia es la capacidad para efectuar tareas en un contexto determinado. Para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada. Bueno, según la LOE existen 8 competencias. Las competencias serían en comunicación lingüística, que sería la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito como instrumento de comunicación y aprendizaje. La segunda, la competencia matemática, que sería la habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. La tercera, la competencia de conocimiento e interacción con el medio físico, ya que el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, el ser humano está constantemente relacionándose pues tanto con el mundo físico como con la sociedad que le rodea, con lo cual el alumno tiene que ser competente en ese sentido. También el tratamiento de la información y competencia digital, entonces que el alumno se vaya desarrollando en el ámbito de la comunicación y la información, transformándola en conocimientos, utilizando distintas herramientas y soportes. La competencia social y ciudadana, que sería la habilidad para comprender la realidad social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática. Bueno, esas son algunas de las competencias, o sea, de las 8 competencias, que nos faltaría mencionar: la competencia para aprender a aprender, la autonomía de iniciativa personal, la competencia cultural y artística. Bueno, la competencia en la comunicación lingüística exige, primero vamos a definir qué es la competencia en la comunicación lingüística, que sería el conjunto de habilidades y destrezas que integran el conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, valoración y expresión de mensajes orales y escritos, adecuados a las distintas intenciones comunicativas para responder de forma apropiada a situaciones de diversa naturaleza en diferentes tipos de entornos. Bueno, el currículum de España, es decir, la Ley Orgánica de Educación, se refiere a una competencia integrada, mientras el currículum de la Unión Europea hace una distinción entre lengua materna y lengua extranjera. La competencia en la comunicación lingüística exige el desarrollo de los siguientes ámbitos: el uso de la lengua oral, la comprensión lectora, la composición de textos escritos y la competencia plurilingüe y pluricultural. A su vez, el desarrollo de esta competencia dio lugar a diferentes maneras de tratar la gramática y la literatura. La gramática deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un instrumento para potenciar y mejorar la eficacia y riqueza en el uso del idioma, dominando su conocimiento. La literatura serían espacios donde escuchar y compartir la experiencia vital, social y personal. Es un espacio a través del cual cada uno conecta su vida con el tiempo que le ha tocado vivir, etc. En cuanto a los ámbitos de la competencia en comunicación lingüística, esta sería la segunda parte del libro de Lourdes Basarda y Olga Casanova. La primera de ellas sería la competencia lectora. Definimos la competencia lectora como la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y o valoradas por el individuo. A la vez tenemos los elementos del proceso lector, son 3: el propósito de la lectura, las clases de textos, que pueden ser continuos y discontinuos, el tipo de lector, y por último, en el momento de llevar a cabo una lectura, el ser humano lleva a cabo una serie de procesos cognitivos, como por ejemplo conectar ideas básicas, obtener una representación del significado global del texto, identificar la estructura textual, etc. En cuanto a la competencia para hablar y escuchar, la actividad de hablar y escuchar abarca una gran cantidad de situaciones de comunicación de naturaleza diversa y que requieren conocimientos, destrezas y estrategias que son muy diversas.
El objetivo fundamental de la didáctica de la lengua oral es lograr que los alumnos se expresen correctamente en los aspectos, tanto fonológico como morfosintáctico, léxico, semántico y social, y comprendan bien lo que escuchan, creando actitudes adecuadas que faciliten una nueva comunicación. Bueno, podríamos mencionar otras cosas dentro de la competencia para hablar y escuchar, pero bueno, lo voy a dejar. Vamos a pasar a la competencia en composición de textos. La competencia en composición de textos. Debemos tener una competencia en el uso de la escritura. Esta es la capacidad para componer los textos escritos requeridos en los diversos ámbitos de la actividad social, es decir, para desarrollar y comunicar el conocimiento, para participar en la vida social y para satisfacer las necesidades personales. Bueno, vamos a hacer una definición de lo que es escribir y después se refiere al término de lectoescritura. Para él, escribir es el proceso mediante el cual se produce el texto escrito. Bueno, esta es una habilidad motriz también según Vygotsky. Y este proceso lleva a cabo 3 acciones: la planificación, la escritura del texto y, por último, la revisión. Bueno, y también se refiere a la lectoescritura como una misma actividad en 2 fases, lo que es leer y escribir. Bueno, leer y escribir están interrelacionados porque hacen referencia al mismo hecho que es el objeto de conocimiento, el texto escrito entendido como un sistema de representación gráfica del lenguaje. Bueno, y por último, dentro de los ámbitos de la competencia en comunicación lingüística tenemos la competencia plurilingüe y pluricultural. Bueno, tenemos que decir que existe una gran diversidad lingüística en las aulas, que nos encontramos hoy en día con diferentes niños de diferentes países y pueden estar en las siguientes situaciones: que sean alumnos con la misma lengua que la lengua de instrucción, que sean alumnos que hablen castellano pero que deben aprender una lengua cooficial, que sean alumnos cuya lengua de instrucción es el castellano pero su lengua oficial es otra, etcétera. Vale, actualmente esta diversidad en todas las clases se vive como un problema, pero en lugar de vivirlo como un problema deberíamos vivirlo como una riqueza lingüística, ya que se están aportando distintos aspectos culturales de otras culturas. Bueno, es un instrumento para que el profesorado desarrolle esa competencia plurilingüe. Vale, ese es el portfolio, que se puede dividir en distintas partes. El pasaporte de lenguas, que sería como una certificación de los diplomas obtenidos en el momento de estudiar esa lengua. La biografía lingüística, en la que la persona que está aprendiendo la lengua cuenta todas las experiencias personales. Y el dossier, que sería material que muestra los logros de quien aprende. Bueno, a continuación voy a referirme a los cambios que conlleva para las aulas y los centros el cambio de la competencia en la comunicación lingüística. En primer lugar, en cuanto a la competencia lingüística, se exige un nuevo perfil del profesorado. Bueno, en cuanto al ámbito personal, se requiere de que el profesor sea que se comprometa con la vida y con las personas, que tenga un pensamiento crítico, coraje, estrategia y optimismo. En cuanto a las habilidades lingüísticas, se requiere que sea un buen hablante, eficaz y apasionado contador, buen escuchador, inquieto y desasogante preguntador, lector y escritor eficaz. Bueno, profesionalmente se requiere que sea un profesional en el aprendizaje de la lengua y esta persona debe tener sentido de equipo y de proyecto. Bueno, también existe la contribución de los equipos educativos. Los equipos educativos tienen objetivos comunes que deben ser correspondientes a cada etapa, ciclo y curso. Estrategias metodológicas, sistema de evaluación y una reflexión. Y en cuanto a la acción de los departamentos de la lengua, se encargan de organizar el aprendizaje de la lengua, de evaluar su calidad y así como digamos que ofrecer distintas pautas de mejora de la calidad educativa y el espacio de investigación e innovación. Digamos que el departamento de la lengua es un espacio de investigación e innovación, además de ser un espacio de formación y autoformación del centro sobre la competencia lingüística. Bueno, en cuanto al giro metodológico, didáctico y de evaluación en el aprendizaje de las lenguas. Bueno, es necesario decir que los buenos maestros te hacen capaz de que un buen aprendizaje, según Claxo, tiene las 3 R's, que sería resistencia, reflexión y recursos.
que una buena metodología debe incluir inmersión, imaginación, habilidades inteligentes e intuición. Y en cuanto a la metodología del aprendizaje de la lengua, cualquier aprendizaje debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué son las cosas? ¿De dónde vienen y por qué? ¿Y para qué son necesarias? A su vez, esta metodología debe combinar la práctica, lo creativo y la teoría. Y el objetivo es que sientan afecto por las palabras. Y por último, el proyecto de aprendizaje lingüístico. En este proyecto deben participar tanto los alumnos como los profesores y los padres. Los alumnos deben saber qué tienen que saber, qué tengo que saber hacer, cómo sé si lo he hecho bien. Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Los profesores se deben cuestionar cómo vamos a ayudar a conseguir los objetivos lingüísticos y competenciales que hemos establecido, y los padres, a través de qué estrategias claras, concretas y evaluables pueden colaborar en este aprendizaje. A los alumnos no les basta solo con ir a un buen colegio, necesitan que los adultos formen una conspiración de aprendizajes que les haga involucrarse en su vida y con la vida. Por último, contra el proyecto lingüístico de centro. Bueno, en este punto la autora trata tanto la didáctica de la lengua y la literatura como disciplina científica reciente, el proceso de consolidación de la didáctica de la lengua y la literatura, que tiene lugar a partir de la década 80, el avance de estudios específicos de la disciplina consolidó el espacio autónomo de el desarrollo de la lengua y la literatura, y le ha permitido como disciplina científica que atiende a saberes, habilidades, competencias, saberes operativos, enfoques y metodologías, etc. A partir de este momento, enseñar lengua deja de ser únicamente sancionar el uso que de ella hacían los alumnos y pasa a convertirse en enseñar a comunicarse empleando la lengua. El profesor podía dejar de ser un comisario gramatical para convertirse en un educador. El objetivo principal de la didáctica de la lengua es formar hablantes competentes y lectores a la vez que eficaces, hablantes competentes y lectores eficaces, buenos redactores, individuos desarrollados y capaces de relacionarse con los demás, y también hace referencia a un nuevo paradigma: enseñar comunicación. Si nuestro objetivo no es enseñar gramática, sino enseñar a hablar, entonces parece que la lengua es uno de los contenidos, deja de ser un contenido enseñable para pasar a ser un instrumento que debe aprenderse a usar con propiedad. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de esta literatura dentro del ámbito educativo? Pues es formar alumnos que sean competentes lingüísticamente, que sean capaces de relacionarse en la sociedad, y ya no nos referimos tanto a la gramática, sino más bien a su uso. Bueno, y por último, las autoras proponen un proyecto lingüístico que trata sobre los diversos apartados. El primer apartado se refiere a la convocatoria de profesores, el segundo, gasto lingüístico, el tercero, establecemos un área de mejora, y por último, priorizar y consensuar objetivos, estrategias y sistemas de evaluación comunes. Este ha sido más o menos un esquema de las ideas generales del libro, así que les invito a que lo lean, ya que es muy interesante.